en esta computadora. A ver, ¿ahí sí está grabando? Sí, señor, ya está Sí, grabando. señor. Ah, gracias por avisarme. Muy bien. Entonces decía yo que siguiendo el programa que nos dio la universidad, contenido programático para el código, tenemos que entrar a ver hoy las notificaciones. Y yo les estaba invitando para que abrieran el código en el artículo 289. 289 del código. ¿Qué nos dice el artículo 289 del Código General del Proceso? Si dejan de oírme alguna novedad me avisan, ¿no? ¿Ok? Marta, usted que me contestó primero, ábrame el micrófono. Marta Cecilia Murillo López. ¿No me está oyendo? Sí, señor, sí. Ah, bueno. Bueno, entonces el 289 del Código General del Proceso se titula, dice, notificación de las providencias. Yo bajo un poquito de computadora, la cámara pantalla. Las providencias judiciales, dice el 289, se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones con las formalidades prescritas en este código. Entonces, las providencias del juez se hacen saber, se hacen conocer a través de las notificaciones. Y es tan importante esto que el inciso segundo del 289 dice, salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efecto antes de haberse notificado. Notificaciones, ninguna providencia surtirá efecto si no se notifica. Hasta ahí dice el código. Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones con las formalidades prescritas en este código. Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efecto antes de haberse notificado. Hasta ahí el artículo 289. Yo quiero entonces meterme un poquito en este tema. La institución procesal de la notificación existe como un medio para asegurar el principio de la publicidad, para asegurar el principio de la publicidad en el proceso civil, proceso garantizado por el debido proceso y además por el derecho de defensa de las partes. Su omisión o su práctica defectuosa puede conducir a una nulidad parcial o total de la actuación procesal que continúe. La adecuada notificación de la providencia permite a las partes actuar oportunamente en el proceso y ejercer el derecho de impugnación o el derecho de contradicción. Entonces, la notificación, ¿qué es? Es un acto de comunicación entre el juez y las partes. Si se quiere, es un acto jurisdiccional por excelencia. ¿Por qué? Porque solo el funcionario autorizado puede realizarla. El juez, como ustedes saben, toma sus decisiones a través de providencias que pueden ser verbales o escritas según lo determine la ley. Y como ya vimos, esas providencias pueden ser autos o sentencias. Los autos y las sentencias se hacen saber a las partes y a los demás interesados mediante la notificación. Y entonces, como dice el artículo 289 del Código General,
Ninguna providencia producirá efecto antes de haberse notificado. Aquí tendríamos que decir que salvo las medidas que decretan medidas cautelares y los autos de cúmplase. Las medidas cautelares no se notifican porque esas se producen antes de cualquier notificación. Porque es que si a usted le dice, mire, lo vamos a embargar, pues usted, el deudor vende todo lo que tiene. Por eso entonces las medidas cautelares no se notifican, se practican. Existen varias formas de notificación. Yo les voy a decir cuántas hay, pero ¿cuáles las que vamos a ver? Miren, notificación personal. Doctor, una preguntita. Señor. El doctor dijo que las medidas cautelares no se notifican. Y otra, pero dijo las de cúmplase. Y los autos de cúmplase, no hay necesidad. No se notifican los autos de cúmplase, son autos de procedimiento interno. Por ejemplo, usted le dice, señor juez, respetuosamente solicito me expidan copias de tal providencia o copia de todo el proceso. Y el juez, entonces el juez ordena. Eso es un auto de cúmplice. ¿Ok? Bueno. Gracias, doctor. Entonces está la notificación personal, la notificación por estado. Hay una notificación por edicto, pero no vamos a verla, vamos a ver la notificación por conducta concluyente, notificación por estrados o en audiencia, notificación por aviso. Más que todo, la notificación personal por estado, por conducta concluyente, notificación por estrados o en audiencia. Aunque también hay una notificación por aviso. Miremos la notificación personal. La notificación personal. El artículo 290 del código habla de la procedencia de la notificación personal y dice, deberán hacerse personalmente las siguientes notificaciones. Pero no nos dice qué es la notificación personal. Pues bueno, completemos eso. La notificación personal es la más importante de los medios de notificación. Yo diría que es la más importante, es principal. Y es principal prefiriéndose sobre cualquier otro tipo de notificación. ¿Por qué? Porque garantiza que el sujeto destinatario efectivamente se enteró del contenido de la providencia. Entonces, la notificación personal es la más importante de todos los medios de notificación. La notificación personal es obligatoria. Miren, el auto que admite la demanda, eso hay que notificarlo en forma personal. El auto que profiere mandamiento ejecutivo y ordena su traslado al demandado, esa hay que notificarla personalmente. En general, esto es una norma general. La primera providencia que se dicte en todo proceso. Por lo general, la primera providencia que se dicte en todo proceso, esa debe notificarse en forma personal.
Hay unas excepciones. La notificación del auto que admite la demanda del tercero excluyente. Esta notificación se hace mediante aviso. La notificación del auto que admite la reconvención, esa se notifica por estado. Demanda de reconvención, ¿se acuerdan ustedes que la demanda de reconvención es la demanda del demandado, que muchos llaman contrademanda? Pues cuando cuando el demandado, por ejemplo, presenta demanda de reconvención, ese auto que admite la demanda de reconvención se notifica por estado. ¿Por qué se notifica por estado? Porque estando vinculadas al proceso las partes, se hace innecesaria la notificación personal. La primera que debe hacerse a terceros. La notificación de una providencia que vincula al tercero obligatoriamente al proceso. Esa se debe también notificar personalmente. Hay unas figuras que yo no sé si ustedes se acuerdan. El llamamiento en garantía, la denuncia del pleito. Esas dos figuras debe hacerse personalmente. Por ejemplo, a usted le venden una casa y empieza un tercero por ahí a estorbar. Y ese tercero empieza a decir que tiene más derechos que los que usted tiene. Entonces, yo llamo a mi vendedor, le digo, oiga, venga, usted tiene que hacerse parte en este pleito que me metieron. Yo voy a llamarlo para que me garantice lo vendido. Entonces, la notificación de una providencia que vincula al tercero obligatoriamente al proceso. Esa debe hacerse personalmente. En el caso del Ministerio Público, del Defensor de Familia, cuando deben intervenir al proceso, ese auto debe notificarse al agente del Ministerio Público o al Defensor de Familia. ¿Cómo sería el procedimiento para la notificación personal? El procedimiento señalado para la notificación personal de acuerdo con la reforma que el artículo 29 de la ley 794 del 2003. Esa reforma nos dice que la notificación tiene por objeto citar mediante comunicación al destinatario de la notificación para que se presente al juzgado citante a recibir la notificación personal del auto correspondiente. Ahora, si no acepta, no acata esa invitación, entonces va a ser notificado posteriormente por aviso. Entonces, ¿cómo se hace esa notificación personal? Entonces, el secretario, sin necesidad de ningún auto que le ordena, remite en un plazo máximo de 5 días una comunicación a quien debe ser notificado, o al representante o al apoderado. ¿Cómo se hace esta comunicación? Se envía por medio del servicio postal autorizado
por el Ministerio de Comunicaciones. Esa comunicación debe contener información sobre la existencia del proceso, la naturaleza del proceso, fecha de la providencia que se debe notificar. Debe haber una prevención, se le tiene que hacer una prevención. Se le dice que debe comparecer al juzgado a recibir notificación de entre los 5 días siguientes a la fecha de entrega de la comunicación. Cuando la comunicación deba ser entregada en un municipio distinto a la sede del juzgado, el término para comparecer es de 10 días. Y si fuera fuera de Colombia, 30 días. ¿Qué pasa si el secretario no envía la comunicación en ese término de 5 días? Porque como decimos, la prevención que debe comparecer al juzgado a recibir notificación de entre los 5 días siguientes, si el secretario no envía la comunicación en ese término de 5 días, entonces la parte interesada puede remitirlo directamente. ¿Dónde se manda? Se envía a la dirección de habitación, trabajo, que le fue informada al juez. Si se trata de una persona jurídica de derecho privado con domicilio en Colombia, la comunicación se envía a la dirección que aparece registrada en la Cámara de Comercio. Entonces se envía esa notificación. Ahora, ¿qué pasa si la persona citada a notificación comparece al juzgado? Pues simplemente se le pone en conocimiento la providencia para lo cual debe mediar su identificación. Entonces se le pide a esa persona que se identifique, como con la cédula. Y entonces hay que levantar ahí un acta en que va, pues, título dice notificación, fecha en que se practica la notificación, nombre del notificado, la providencia que se notifica, la firma del notificado y la firma del funcionario que practicó la notificación. Bueno. Ahora, si el que debe ser notificado personalmente no se puede, por alguna razón, entonces hay que emplazarlo. Estas son modificaciones que trajo la ley 794 del 2003, que trajo para el Código de Procedimiento Civil. El emplazamiento de quien debe ser notificado personalmente procede cuando la parte interesada en esa notificación personal manifiesta que ignora el sitio, la habitación, ignora la habitación del demandado, ignora el lugar de trabajo. Doctor, una preguntita. Señor, sí. La primera notificación personal, ¿cierto? Sí, señor. Si el citado no asiste a esta notificación, después se le hace una notificación por aviso, ¿cierto, doctor? Bueno, si debe ser notificado personalmente, hay que emplazarlo. Se emplaza. ¿Y cuándo se emplaza? Cuando le han dicho al juez que ignoran el domicilio, la habitación del demandado, que ignoran el lugar de trabajo, que la persona se encuentra ausente y que no se conoce su paradero.
También hay que emplazarlo cuando es de vuelta la notificación por el servicio postal con una anotación que diga no reside, no trabaja en el lugar o la dirección no existe. Entonces hay que hacer el emplazamiento. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces este emplazamiento tiene pues un trámite. Esto hay que hacerlo. Se publica ese emplazamiento por una sola vez en un periódico de amplia circulación. Ya esos periódicos de amplia circulación, ya los jueces acuden al tiempo. También en otro medio masivo de comunicación, como puede ser una radiodifusora. Si el juez ordena la publicación por medio del edicto, esto debe hacerse exclusivamente el día domingo y en los demás casos por radiodifusora entre las 6 y las 11 de la noche. Muy bien, se hace la publicación y aparece en el periódico El Tiempo. Entonces el interesado, ¿qué hace? Coge la hoja del periódico donde se hizo la publicación y se le remite al juez en un escrito. Ese más constancia de la publicación no puede haber porque se le está llegando la hoja propia del periódico en donde aparece. Y también la constancia de la emisora. Este emplazamiento se entiende surtido o realizado 15 días después de la publicación. ¿Qué pasa si el emplazado no comparece al juzgado a recibir notificación personal? Pues que el juez le nombra un curador ad litem. ¿Para qué? Para surtir con ese curador la notificación. Ese emplazamiento no se aplica en algunos procesos porque tienen un emplazamiento especial y propio. Por ejemplo, en el proceso de expropiación, que se hace es por edicto. El edicto se fija por 3 días en la Secretaría y su publicación se efectúa por una vez en el tiempo. En el proceso de pertenencia, el edicto emplazatorio se fijará por el término de 20 días y se publicará por 2 veces. En el proceso Profe, qué pena, ¿me puedes volver a repetir lo de expropiación? Es que se me fue la señal, qué pena. Sí. Es que hay unos procesos en que el emplazamiento no es aplicable. Entonces, no es aplicable en algunos procesos que tienen un emplazamiento especial y propio. Por ejemplo, en el proceso de expropiación, ese emplazamiento por edicto se hace por edicto. Dura fijado 3 días en la Secretaría del Despacho. Y su publicación se efectúa por una vez en un diario de amplia circulación y por una emisora. En el proceso de expropiación.
En el proceso de pertenencia, el edicto implacatorio se fija por el término de 20 días y se publica por 2 veces, con intervalos no menores de 5 días entre uno y otro, en un diario de amplia circulación. ¿Quién lo designa? El juez. Pero generalmente es el tiempo, porque es que antes los abogados publicábamos en el Diario de la República. ¿Y por qué lo hacíamos? Porque sabíamos que el Diario de la República no lo consultaba nadie. Entonces, para evitar eso no está en ninguna parte, pero los jueces se pusieron de acuerdo y entonces el periódico va a ser el tiempo. Entonces, en el proceso de pertenencia, el edicto emplazatorio se fija por 20 días y se publica 2 veces en un periódico de amplia circulación. Ya sabemos que es el tiempo. Bueno. A veces hay que notificar por aviso. Nuevamente, la ley 794 del 2003 consagra un sistema eficaz y ágil para surtir la notificación personal cuando esta no se puede realizar personalmente. Porque puede ser que no atienda la situación o sí, no le dio la gana, no fue. Entonces hay que notificarlo por aviso. Entonces la notificación se realiza por medio de un aviso elaborado por el secretario del juzgado, que tiene que expresar la fecha del aviso, fecha de la providencia que se notifica, el juzgado que conoce el proceso, la naturaleza del proceso, nombre de las partes y la advertencia de que esa notificación se entenderá surgida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar del destino. Ahora, si hay documentos, si debe surtirse un traslado con entrega de copias, entonces el notificado, como fue notificado por aviso y no le dejaron las copias, el notificado puede retirarlas en la secretaría dentro de los 3 días siguientes a la recibo del aviso. Entonces, se entiende que la notificación quedó realizada sin la constancia de que el destinatario lo haya recibido. Bueno. Hay otras providencias que se notifican por aviso. Además de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, el auto que admite un llamamiento en garantía o la denuncia del pleito deben notificarse por aviso. Yo estoy recordando un montón de cosas que se supone que ustedes ya vieron cuando vieron la teoría general del proceso. Notificación por estado. Se notifican por estado los autos que no requieren notificación personal. ¿Cómo se hace esa notificación? La notificación por estado se efectúa a las partes mediante una publicación que se hace diariamente en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado. La anotación en estado, ¿quién la hace? El secretario. ¿Cuándo la hace? Pasado un día de la fecha del auto. Si un auto tiene fecha del día 10, vamos a coger ahorita estos días
Hoy es 11, ¿cierto? Si el auto tiene fecha del día 10, se deja pasar el día 11, hoy, y se realiza su notificación por estado el día 12. Pero siempre y cuando se trate de días hábiles, porque los sábados, domingos y festivos, además de los días de vacancia, no se tienen en cuenta. Entonces, repito, la notificación por estado se efectúa a las partes con una publicación que se hace diariamente en un lugar visible de la Secretaría. La anotación en estado, porque cuando ustedes van al juzgado, encuentran una tableta ahí pegada a la pared que dice estado. ¿Qué dice estado? Eso es que están notificando por estado. Entonces la notificación en estado la hace el secretario pasado un día de la fecha del auto. Entonces, pongámonos el ejemplo. El auto es de ayer. El auto tiene fecha del día 10. 10. Día 10. El día 10 es miércoles, ¿cierto? Miércoles 10 de noviembre. Ok. Entonces ese auto tiene fecha ayer. ¿Qué dije yo? El auto tiene fecha del día 10. Entonces deben pasar el día 11, hoy. El día 11, que es jueves. Y se realiza su notificación por estado el día 12, que es viernes. Perfecto. El ejemplo nos cuadró, pero divinamente. ¿Sí lo entendieron cómo es la notificación por estado? Señor. Entonces, repito, la anotación en estado la hace el secretario pasado un día de la fecha del auto. Entonces, repito, si el auto tiene fecha del 10, se deja pasar el día 11 y se realiza su notificación por estado el día 12, siempre y cuando sean días hábiles. La notificación por estado se fija en un lugar visible de la Secretaría del despacho. Cuando ustedes entren a un juzgado, miren a las paredes del juzgado y hay una tabletica de madera, dice estado. Entonces allí permanece un día hábil. Y entonces el secretario deja constancia de la notificación realizada por estado en el expediente al pie de la providencia notificada. Hay que dejar duplicado del estado porque a veces se roban el estado que está en la pared. Entonces de los estados se deja duplicado autorizado por el secretario y ambas copias se archivan por separado. Bueno. Yo estaba pensando anoche, pues, que cobra importancia advertir que debido a la posibilidad y la implementación de la consulta del Estado a través de Internet y de los computadores habilitados por las oficinas de apoyo judicial y juzgados en algunas ciudades principales, este medio no suple las notificaciones establecidas por ley, a no ser que la misma ley así lo establezca. Entonces, no podría alegarse una nulidad por indebida notificación cuando una providencia no se ha informado por el sistema. Porque es que el computador es una ayuda, pero el computador no suple los medios establecidos por la ley para notificar una providencia.
Bueno. Las notificaciones en audiencias o diligencias esas notificaciones se llaman notificaciones en estrado. Las notificaciones de sentencias y autos que se pronuncian en audiencias o diligencias se entienden surtidas el mismo día en que se celebran sin que haya lugar a que se notifiquen posteriormente de otra forma. Así no concurran las partes. De ahí la importancia de asistir a la correspondiente audiencia de fallo. Por cuanto dictada la providencia, esta queda ejecutoriada inmediatamente. Entonces, cualquier recurso que proceda solo puede interponerse dentro de la misma diligencia y a continuación de la decisión judicial. Hay unas notificaciones que se llaman por conducta concluyente. Todo esto son reformas que trajo la ley 794 del año 2003. El artículo 33 de esa ley 794 del 2003 consagra lo que se llama notificación por conducta concluyente, que como su nombre lo dice, es una notificación que la ley presume como realizada. La ley presume que se notificó. ¿Por qué? Por la actitud del destinatario cuando ha quedado constancia en el expediente. Por ejemplo, si el demandado o un tercero manifiesta que conoce determinada providencia y lo menciona en un escrito que lleva su firma o lo menciona verbalmente en una audiencia o en una diligencia, entonces se considera notificado personalmente. ¿Por qué? Porque ahí en esa diligencia se enteró, mencionó que conoce un determinado documento. Entonces, que no quede duda de que tiene que haber una referencia expresa en el sentido de que conoce la providencia y queda notificado por conducta concluyente. Hay unos autos que no requieren notificación. Algunos autos no requieren notificación. Es que si hay unos autos que contienen órdenes del juez, órdenes que el juez le imparte al secretario. Y entonces esos autos se conocen con el nombre de cúmplase. Como yo les dije hace un momentico, el auto que ordena la expedición de copias. Ese auto que ordena, usted pidió copias y el juez autoriza las copias. Ese auto del juez, o sea, es una orden que el juez le da al secretario. Le dice, expídase las copias solicitadas. Eso es un auto de cúmplase. Esos no requieren de ninguna notificación. Las medidas previas no se notifican antes de, porque es que si no, perderían la efectividad. El juez dice, señor juez, el demandante dice, señor juez, sírvase embargar el siguiente inmueble de propiedad del demandado. Entonces, como medida preventiva, señor juez, solicito el embargo y secuestro del bien tal
ubicado en tal parte de propiedad del demandado, de conformidad con este certificado que yo le anexo. Entonces, esa es una medida preventiva de embargo y secuestro que se hace antes de la notificación del auto admisorio. Entonces, esas no se notifican. Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? Notificación. Según nuestra bitácora, sigue como programa terminación anormal del proceso. Terminación anormal del proceso. Vamos a buscar la norma. Busquemos a ver dónde está esa. Busquemos. Proceso. Terminación anormal del proceso está entre los artículos 312 a 317. Bueno. Sección quinta, terminación anormal del proceso. Título único, terminación anormal del proceso. Capítulo primero, transacción. Entonces miremos porque hay dos figuras para dar por terminado anormalmente el proceso. Una que se llama transacción y la otra que se llama desistimiento. Desistimiento, y ahí entra el desistimiento tácito. La figura del desistimiento tácito. Vamos a ver. Bueno, bien. Discúlpeme, doctor. La primera dijo ¿por qué motivo? ¿Antes del desistimiento? Transacción. Transacción. La transacción. Entonces yo les dije que la terminación anormal la encuentran ustedes entre los artículos 312 a 317 del Código General del Proceso. Leamos el artículo 312, pero también tengan por ahí engatillado el Código Civil en el artículo 1625 del Código, porque lo vamos a necesitar, lo vamos a leer. Y este artículo 1625 hay que hacerle un análisis tremendo porque que hay una barbaridad. Tengan engatillado, como les dije, el artículo 1625 del Código Civil. Leo el artículo 312 del Código General. En cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. O sea, que nos está hablando del contrato de transacción. También podrán transigir las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida al juez o tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación posterior a este
si fuera el caso, precisando sus alcances o acompañando el documento que la contenga. ¿Ven? El documento que la contenga. Ese documento es el contrato. Dicha solicitud podrá presentarla también cualquiera de las partes acompañando el documento de la transacción. ¿Cuál es ese documento de la transacción? Un contrato. Es que la transacción hay que hacerla por contrato. En este caso se hará traslado del escrito a las otras partes por 3 días. Continúa el artículo 312. El juez aceptará la transacción que se ajuste al derecho sustancial y declarará terminado el proceso si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas o sobre las condenas impuestas en la sentencia. Si la transacción, continúa el artículo, solo recae sobre partes del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso a la actuación posterior a este continuará respecto de las personas o los aspectos no comprendidos en aquella, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido y el que resuelva sobre la transacción total lo será en el efecto suspensivo. Cuando el proceso termine por transacción o ésta sea parcial, no habrá lugar a costas, salvo que las partes convengan otra cosa. Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce el proceso, resolverá sobre estas, y para ello se requieren pruebas que no obren en el expediente, el juez las decretará de oficio o a solicitud de parte, y para practicarlas señalará fecha y hora. Bueno. Yo voy a buscar por acá unos apuntes que yo tengo sobre esto de la terminación anormal del proceso. Entonces, leímos el artículo 312 que nos habla del trámite de la transacción y yo quiero agregar lo siguiente. El proceso civil, todos sabemos eso. El proceso civil termina normalmente con sentencia, una vez se cumplan todas las etapas previstas para su trámite. Entonces, ¿la sentencia qué es? La sentencia es el fin del proceso. No obstante, de conformidad con el derecho de disposición que le asiste a las partes, nuestro ordenamiento jurídico permite finalizar el proceso por otros medios que ha denominado como formas de terminación anormal del proceso, que se constituyen en hechos que imposibilitan al juez para dictar sentencia ante la evidente ausencia de conflicto o litigio de las partes. Estas instituciones, pues son dos, eran tres, pero desapareció una. Son hoy la transacción y el desistimiento. Porque es que había una tercera que era la aprehensión.
Esta forma, que consistía en una sanción, desapareció del ordenamiento jurídico por obra de la ley 794 del año 2003. La transacción dice el código: en cualquier estado del proceso podrán las partes transigir la litis. También pueden transigir, diría yo, las diferencias que surjan con ocasión del cumplimiento de la sentencia. Que quede claro y anoten esto que yo les digo: la transacción está regulada sustancialmente como contrato. Como contrato. ¿Y cuál es mi sustento para decir eso? Busquemos el artículo 2469 del Código Civil. Es que uno tiene que coordinar con otras disposiciones. 2469 del Código Civil. El Código Civil, en su artículo 2469, nos habla de la transacción. Miren lo que dice el 2469. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es renuncia. Es que se llega a la transacción, a ese contrato. Si yo renuncio a un derecho, no es transacción. Bien. Entonces, la transacción, repito, está regulada sustancialmente como contrato en el artículo 2469. Como lo leímos, estableciendo que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Para que exista transacción, se requiere que las partes en el litigio hagan renuncias y concesiones recíprocas relacionadas con sus pretensiones. Porque es que si una parte se somete enteramente a la voluntad de otra, ya no hay transacción. Ahí nos estaríamos allanando a los hechos y no a una transacción. Para que un contrato de transacción celebrado por las partes pueda producir el efecto requerido y dar por terminado el proceso, debe cumplir más o menos estos requisitos. Primero, debemos allegar el contrato de transacción correspondiente, sujeto a las permisiones, a las prohibiciones contempladas por el Código Civil. ¿En cuanto a qué? En cuanto a capacidad de las partes, en la imposibilidad de transigir sobre el estado civil de las personas. El estado civil no se puede, no es objeto de ninguna negociación. Las partes en el proceso deben elevar una solicitud escrita al juez del conocimiento solicitándole la aprobación de la transacción. Señor juez, demandante y demandado, anexamos el contrato de transacción suscrito entre los dos para dar por terminado este proceso. Y entonces se lo remitimos al juez, las dos partes, para que el juez apruebe la transacción. Entonces esa
solicitud tiene que llevar la presentación personal tanto de demandante como demandado. Ahora bien, ¿para qué se manda? Para que el juez la homologue. Es decir, para que el juez apruebe la transacción. ¿Qué tiene que hacer el juez? El juez debe analizar si la transacción se ajusta al derecho sustancial, porque es que, como decíamos ahorita, no son susceptibles de transacción los derechos concernientes al estado civil, los derechos ajenos o los derechos inexistentes. No es posible transigir sobre el estado civil. El juez debe analizar, para poder homologar esa transacción, que haya sido efectuada por personas capaces o que hayan obtenido licencia para transigir en el caso de las entidades de derechos públicos. Porque es que las entidades públicas no pueden realizar transacciones. La nación, el departamento, los municipios, si no tienen autorización del gobierno nacional, entonces no pueden hacer transacciones. Entonces tenemos que la transacción debe ser homologada por el juez. Entonces, después de que el juez analiza ese contrato de transacción, el juez tiene una de estas dos posibilidades. Primero, puede dictar un auto admitiendo la transacción y declarando terminado el proceso. O puede negar su aprobación señalando las fallas que observa. Entonces el proceso seguiría su curso normal. ¿Ok? ¿Queda claro? O dicta un auto admitiendo la transacción y terminando el proceso, o niega su aprobación señalando las fallas y el proceso sigue su curso normal. Entonces, transacción, primera terminación anormal del proceso. Yo les dije que hubieran engatillado el artículo 1625 del código. Abran el Código Civil, por favor, en el artículo 1625. Porque es que aquí hay una barbaridad en este artículo. Voy a leer el artículo 1625 del Código Civil. Dice, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Aquí, ¿qué observación habría que hacerle a este artículo 1625? Yo quiero oír comentarios. Ábranme el micrófono, participen de esta clase. No sean sujetos pasivos nada más. Doctor, yo pienso que el que puede declarar nula una actuación es el juez. Entonces, ¿cuál es su observación? Eso, doctor, que uno, pues, no, uno en cuestiones del código de reglamentos de leyes no puede dar fórmula nada, a no ser que sea... Momentico, perdóneme. El código de reglamento de leyes, ¿cuál es ese código, Julio? No, el código civil. Entonces, por favor, Julio, cuando hablemos, y eso es para usted y para todo el mundo, acuérdense que van a tener delante de ustedes un juez. Van a estar en audiencia.
y que en esa audiencia hay otros abogados. Entonces tenemos que hablar bien, bien, bien. ¿Está de acuerdo, Tatiana Pedrosa? Doctor, muy buenos días, sí, señor. Entonces, hágame el favor, Julio, y vuelva y repítame su inquietud. No, que en cuestiones civiles y sobre todo en estas, uno como persona natural no puede declarar nula una actuación. La debería declarar el juez, ¿no? Entonces, esta es la barbaridad de la primera parte del artículo 1625. Usted lo está advirtiendo. Dice, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. ¡Qué belleza! Entonces vamos a suponer que hoy yo me levanto y le digo a la señora, vea mi amor, anulemos nuestro matrimonio. Los dos consentimos en dar por nulo nuestro matrimonio. Eso es una barbaridad. ¿Cómo que así seamos capaces de disponer libremente de lo nuestro? No podemos en anular por mutuo acuerdo una convención o un contrato. Y entonces nos dice el 1625 que las obligaciones se extinguen además en todo en parte. Décimo, que digo por tercero, por la transacción. Por la transacción. Entonces la transacción es un contrato. No hay nada más que decir. La transacción es un contrato. Y las entidades públicas no pueden transigir. Los representantes de las entidades públicas como la nación, los departamentos y municipios, si no tienen autorización del gobierno nacional, no pueden transigir. Bueno, entonces transacción. Bravo. Segundo, desistimiento. Desistimiento. Voy a leer el artículo 314 del Código General del Proceso. Dice así: el demandante podrá desistir de las pretensiones. El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso. El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia. Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones o si solo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él. En los procesos de deslinde y amojonamiento, de división de bienes comunes, de disolución o liquidación de sociedades conyugales o patrimoniales, civiles o comerciales, el desistimiento no producirá efectos sin la anuencia de la parte demandada, cuando ésta no se opuso a la demanda, y no impedirá que se promueva posteriormente el mismo proceso. El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes,
y solo perjudica a la persona que lo hace y a sus causas. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención. ¿Se acuerdan cuál es la reconvención, no? La demanda que hace el demandado o que llaman contrademanda. El desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la reconvención que continuará ante el mismo juez cualquiera que fuese su cuantía. Cuando el demandante sea la nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del gobierno nacional, el gobernador o el alcalde respectivo. Desistimiento. Hasta ahí el artículo. ¿Qué puedo yo agregar? El desistimiento se traduce en un acto unilateral del demandante y se presenta cuando éste retira las pretensiones de la demanda en su totalidad. Implica que una renuncia integral a las pretensiones de la demanda. El desistimiento es unilateral, pues basta que la presente el demandante. Ahora, siendo que es un acto unilateral, hoy los jueces no admiten ese desistimiento, porque ellos dicen, se curan en salud, debe provenir conjuntamente del demandante y el demandado. Entonces, realmente el demandante es quien desiste de su demanda, pero es que, a ver, si la demanda ya ha sido notificada, ya se trabó la relación jurídico-procesal y esto puede ocasionar unos perjuicios. El desistimiento debe ser incondicional, no se le puede poner condición. Cualquier condición o limitación puesta por el demandante impide al juez reconocer y aprobar el desistimiento como forma para terminar el proceso. Por eso es que los jueces admiten el desistimiento cuando es solicitado por las dos partes. Porque es que el desistimiento implica la renuncia de todas las pretensiones, lo que extingue el derecho si existe. ¿Por qué? Porque produce los efectos de sentencia absolutoria y tiene efectos de cosa juzgada. Entonces, es posible que si el demandante inicia una nueva demanda en contra del demandado sobre la misma pretensión, entonces el demandado podría invocar la cosa juzgada como excepción para impedir que se adelante el proceso. Eso ya quedó juzgado. Entonces entraríamos en el proceso, en el principio del non bis in idem, que no se puede volver dos veces sobre la misma actuación. ¿Quiénes no pueden desistir? Los incapaces no pueden desistir. Los representantes de los incapaces, a menos que obtengan licencia judicial. Los curadores ad litem, igualmente, salvo que obtengan autorización judicial. Entonces, en estos dos casos de los incapaces y del curador ad litem, la licencia deberá obtenerse en el mismo proceso en que estén actuando los representantes de los incapaces o del curador ad litem. El juez podrá conceder la licencia en el mismo auto que acepta el desistimiento,
si considera que no requiere pruebas. En caso contrario, pues ordena un término de 10 días para practicar las pruebas y señala fecha y hora para la audiencia con tal fin. ¿Cuál sería la oportunidad para el desistimiento? El desistimiento, miren, es que hay una tendencia ahora que los códigos no traen definiciones, los códigos no traen explicaciones. Por eso entonces hay una materia que ustedes ya vieron, que es la teoría general del proceso. Y otra es esta que estamos viendo nosotros, que es el código general del proceso. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Recordando lo que ustedes se supone vieron con la teoría general del proceso. Porque yo pregunto, ustedes vieron esa materia, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Bueno, entonces como ven, yo estoy recordando cosas de esa materia que se supone que ustedes dominan. ¿Cuál sería la oportunidad para el desistimiento? Entonces, ¿yo qué digo aquí ante esa pregunta? Yo mismo me hago preguntas para que ustedes y yo las respondamos. El desistimiento, yo estoy preguntando cuál es la oportunidad para el desistimiento. Entonces, el desistimiento se puede presentar desde la notificación del auto admisorio de la demanda hasta antes de que quede ejecutoriado el fallo que pone fin al proceso. Entonces, se puede desistir entre la notificación y el auto que pone fin al proceso. Pero vamos a suponer que hay una demanda de reconvención. Entonces, ¿qué digo yo ahí ante la pregunta oportunidad para el desistimiento? Que el desistimiento de la demanda principal no impide el trámite de la demanda de reconvención, que podrá continuar ante el mismo juez, cualquiera que sea su cuantía. Lo que resalta la absoluta independencia de la demanda principal con la demanda de reconvención. Cuando se habla del desistimiento como forma anormal de terminar el proceso, este debe ser total. Entonces, un ruidito ahí. Cuando se habla del desistimiento como forma anormal de terminar el proceso, este debe ser total. ¿Es posible el desistimiento parcial? Sí. ¿Es procedente el desistimiento parcial de las pretensiones o de actos o de otros actos procesales? Esto no afecta el curso del proceso, que puede continuar en la parte correspondiente. ¿Qué otras providencias son desistibles? Entonces, ¿qué otros actos procesales son desistibles? Yo diría que son desistibles, además de la demanda, otros trámites sin que den lugar a la terminación del proceso. Por ejemplo, los recursos interpuestos son desistibles. Los incidentes son desistibles. Las excepciones. Los demás actos procesales que haya promovido alguna de las partes o un tercero habilitado para intervenir en el proceso. Entonces, en estos casos, el desistimiento puede provenir de la parte o del tercero que promovió el acto. ¿Qué hacemos con las condenas en costas ante un desistimiento? Yo diría
que siempre que se acepte el desistimiento, se condena en costas a quien desistió. Pues acá hay un ruidito. Entonces, siempre que se acepte el desistimiento, se debe condenar en costas a quien desistió, salvo que las partes convengan otra cosa, o que se trate del desistimiento de un recurso ante el juez. El auto que resuelva sobre el desistimiento de la demanda es apelable en el efecto suspensivo. Bueno, entonces tenemos que forma de terminación anormal del proceso, la transacción y el desistimiento. Pero aquí hay una figura que es el desistimiento tácito. Dice el artículo 317. Ese artículo 317 es largo porque este desistimiento tácito es como novedoso. Dice el 317 del Código General. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos. Cuando para continuar el trámite de la demanda de llamamiento en garantía de un incidente o de cualquier otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo de entre los 30 días siguientes mediante providencia que se notifica por Estado. Vencido dicho término, el de los 30 días, sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia, en la que además impondrá condenas en costa. Continúa el artículo. El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza en cualquiera de sus etapas permanezca inactivo en la Secretaría del Despacho porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un año en primera o única instancia, contado desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación a petición de parte de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas o perjuicios a cargo de las partes. El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas. A. Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo, no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por el acuerdo de las partes. B. Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de 2 años. C. Cualquier actuación de oficio o a petición de parte de cualquier naturaleza interrumpirá los términos previstos en este artículo. D. Decretado el desistimiento tácito, quedará terminado el proceso. Decretado el desistimiento tácito, quedará terminado el proceso y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas. E. La providencia que decrete el desistimiento tácito
se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. Y la providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo. F. El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos 6 meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior. Pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta. G. Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. Decretado el desistimiento tácito por segunda vez, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo con las constancias del caso para así poder tener conocimiento de ello ante un derecho eventual nuevo, ante un eventual nuevo proceso. El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces cuando carezcan de apoderado judicial. Bueno, ¿qué comentarios podríamos hacerle a este desistimiento tácito? Este desistimiento tácito regula dos hipótesis distintas. Primero, la desobediencia de la parte respecto del requerimiento que realice el juez para dinamizar el proceso. Y B, la inactividad total de la actuación procesual. Vamos a tratar como de explicar las dos. Desobediencia de la parte respecto al requerimiento que realice el juez. La primera modalidad, esa que les acabo de decir, la primera modalidad de desistimiento tácito está asociada a la concepción del juez, del director del proceso, empeñado en avanzar hacia la definición del litigio y a la realización del derecho sustancial, quien a sabiendas de que el trámite no puede proseguir hasta tanto una de las partes realice un determinado acto o cumpla con cierta carga procesal. Le requiere entonces para que lo haga dentro del plazo perentorio de 30 días, so pena de que se considere desistida la demanda o la actuación que haya sido promovida. En esta modalidad de desistimiento tácito, es indiferente que haya pasado uno o muchos días desde el momento en que el avance de la actuación procesal esté dependiendo de la actividad de la parte. Incluso el juez puede hacer el requerimiento en el auto que reclama la actividad de la parte. Por ejemplo, en el auto admisorio de la demanda, el juez puede requerir al demandante para que diligencie la notificación personal del demandado dentro de los 30 días siguientes. De modo que la inobservancia del requerimiento se considere desistimiento de la demanda. Lo que ha hecho el legislador aquí no es otra cosa que interpretar la conducta concluyente de la parte que hace caso omiso del requerimiento judicial, pues si se abstiene de realizar la actividad que le corresponde a sabiendas de que sin ella el proceso va a estar estancado, lo más seguro es que ha perdido el interés. Entonces, tal vez sea importante destacar la precisión que hace el precepto en el sentido de descartar el requerimiento del demandante para que realice la notificación personal del auto omisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo mientras esté pendiente de consumar las medidas cautelares previas,
pues en este caso es de suponer que si el demandante no ha diligenciado las notificaciones porque persigue la efectividad de las medidas cautelares antes de que el demandado se entere del proceso. Cabe precisar que esta modalidad de desistimiento tácito aplica a la demanda y a muchas otras actuaciones que se promueven a instancia de parte, como el llamamiento en garantía, un incidente, la práctica de una prueba o de una medida cautelar. De modo que si el demandado formula, por ejemplo, llamamiento en garantía y a pesar de ser requerido por el juez para que diligencie la notificación del llamado, se abstiene de cumplir esa carga, se debe tener por desistido el llamamiento y continuar el trámite del proceso como si el demandado jamás hubiera presentado el llamamiento. Asimismo, si a pesar de haberse decretado a solicitud de parte una medida cautelar, el interesado no realiza la actividad necesaria para su práctica, es de suponer que ya desapareció el ánimo de consumarla y debe entonces tenerse por desistida. Entonces, la consecuencia del desistimiento tácito, ¿cuál sería? Pues yo diría que la consecuencia del desistimiento tácito ejecutoriado consiste en aniquilar los efectos de la actuación que se entiende desistida, lo que implica que si la oportunidad para hacerlo ha expirado, el interesado no lo puede volver a intentar, como cuando lo desistido es el llamamiento en garantía. Sin embargo, cuando el desistimiento tácito se predique de la demanda, el demandante pierde todos los efectos favorables derivados de su presentación, por ejemplo, como la interrupción de la prescripción, la inoperancia de la caducidad, el requerimiento para constituir en mora o la notificación de la cesión del crédito. Pero se somete a una consecuencia desfavorable adicional. No puede formular de nuevo la demanda dentro de los 6 meses siguientes. No podría volver a demandar dentro de los 6 meses siguientes. Y si se promueve de nuevo el proceso y vuelve a caer otra vez en el desistimiento tácito, entonces, ¿qué pasa? Que pierde el derecho que reclama. Bueno, ese sería el desistimiento. El desistimiento tácito se decreta de plano, es decir, sin requerimiento previo, lo que invita a tener un cuidado muy especial para no hacer nugatoria la tutela judicial por el afán de expeler del despacho judicial los procesos que no exhiben movimiento. Ahora bien, cualquier actuación del juez interrumpe el término para decretar el desistimiento. Sí. Cualquier actuación del juez interrumpe el término para decretar el desistimiento, porque la actuación del juez pone fin a la inactividad del juez. Lo que se muestra poco comprensible es que el tiempo de inactividad del proceso necesario para decretar el desistimiento tácito sea de 1 año, exactamente el mismo término que tiene el juez de primera instancia para tramitarla, como aparece en el artículo 121. A decir verdad, si el proceso permanece inactivo durante 1 año en la primera instancia, el juez pierde la competencia para seguir conociendo de él. Eso lo vimos cuando analizamos el 121. Incluso para decretar el desistimiento tácito. Entonces, se aplicaría aquí, pues, el desistimiento tácito, porque
Sería lo mismo decir que el juez perdió la competencia para seguir conociendo del proceso si incurre en las fallas que trae el artículo 121 del Código. ¿Se acuerdan qué dice el 121? Y si no, pues lo recordamos. El 121, acuérdense, habla de duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año para dictar sentencia de primera o única instancia y de 6 meses para resolver la segunda instancia. Entonces, ¿qué pasa? Si pasa el año y no se ha dictado sentencia de primera instancia, el funcionario pierde automáticamente competencia para conocer del proceso. Y entonces ahí tiene que informarlo a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir todo el expediente al juez o al magistrado que le sigue en turno. Este asume la competencia y profiere la providencia dentro del término de 6 meses. Entonces, esa remisión del expediente se hace directamente, sin necesidad de reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. Y el juez que recibe el proceso debe informarlo a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente. Y esto es un salvavidas. Como este código, realmente este código se debe al doctor Jairo Parra Quijano. Porque como yo les decía, ante todos estos problemas que se suscitaban en la administración de justicia y especialmente para resolver todo lo relativo a los contratos y que no había término para, excúsenme la repetición, término para terminar, para darle fin a un proceso. Entonces, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, cuyo presidente es el doctor Jairo Parra, propuso al gobierno la adopción de un nuevo Código General del Proceso. Y este nuevo Código General del Proceso, como yo les dije a ustedes, es la ley 1564 del año 2012. 1564 de 12 de julio de 2012. Entonces, este es un cuerpo normativo elaborado en el seno del Instituto Colombiano de Derecho Procesal por iniciativa del profesor Jairo Parra Quijano. Yo participé de esa propuesta que el doctor Jairo Parra Quijano hizo para el nuevo Código General del Proceso. Y en forma agradable, les digo que Jairo Parra invitó al doctor Jaime Azula Camacho, que fue su profesor, para que asistiera a esa propuesta. Algo que nunca comprendí. Algún día se lo preguntaré al doctor Parra Quijano. ¿Por qué su maestro? Porque fue su maestro, el doctor Jaime Azula Camacho, nunca hizo parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Y cosa muy linda, cuando fuimos a esas conferencias, Jairo Parra fue con su maestro, Jaime Azula Camacho. Y yo fui con mis 2 maestros, Jaime Azula Camacho y Jairo Parra. Eso fue lo más lindo. Realmente yo nunca he entendido y nunca hice esa pregunta por respeto. Pero ahora que falleció, lamentablemente falleció el doctor Azula Camacho, algún día le preguntaré al doctor Jairo Parra por qué el doctor Azula Camacho, que fue su maestro,
nunca perteneció al Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Porque es que el Instituto Colombiano de Derecho Procesal ha reunido a los procesalistas más grandes que tiene este país. Incluso cuando el Instituto Colombiano de Derecho Procesal presentó el proyecto en la Cámara de Representantes, el gobierno estimó conveniente someterlo a un nuevo examen de expertos y creó una comisión revisora mediante la resolución 0023 del 17 de enero del 2012. Esa comisión revisora, su fin consistió en revisar el contenido del articulado y preparar las recomendaciones al gobierno nacional para ser planteadas al Congreso. Y esa comisión estuvo integrada, miren, por los mejores juristas procesalistas de este país. Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Jairo Parra Quijano, Ulises Canosa Suárez, mi compañero de universidad Hernán Fabio López Blanco, Ramiro Bejarano Guzmán, Edgardo Villamil Portilla, Gesael Giraldo Castaño, Marco Antonio Álvarez Gómez, Ricardo Sopo Méndez, Miguel Enrique Rojas, excelente procesalista, Henry Sanabria Santos y Jorge Forero Silva. Entonces, esos fueron los que integraron la comisión revisora del proyecto que presentó el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que lo presentó a la consideración del Congreso. Entonces, en marzo de 2011, fue radicado el proyecto de ley por medio del cual se expide el Código General del Proceso, en marzo de 2011. Y después entonces se nombra la comisión revisora, entonces se aprueba y es cuando sale aprobado el Código General por medio de la ley 1564 del año 2012. 1564 de julio 12 del 2012. Bueno. Nosotros siguiendo, pues ya tenemos 20 para las 10. Bueno, ya vimos la terminación anormal del proceso. Qué bien. Entonces hemos visto, si quieren les dicto rápido lo que hemos visto. El proceso civil como mecanismo de resolver conflictos. Todo eso lo vimos en la sesión primera. Después vienen las principales transformaciones al proceso civil. Entonces dice acá, cambios sustanciales en materia de auxiliares de la justicia. Determinación de la cuantía en los procesos civiles. El nuevo papel del juez, de las partes y de los apoderados en el Código General del Proceso. Términos, expedientes, incidentes, providencias del juez y lo que vimos hoy, notificaciones y terminación anormal del proceso. Entonces ya ahí quedan comprendidas las sesiones segunda a novena. Entonces ya hemos visto sesión primera, sesiones 2 a novena. Hoy vimos la terminación anormal del proceso. Mañana veremos con la ayuda de Dios principales cambios en las instituciones procesales, el régimen de las excepciones previas, de las nulidades, de la duración del proceso y medios de impugnación. Entre esos medios de impugnación, repasen, reposición,
apelación, súplica, casación, queja, revisión y consulta. Estos medios de impugnación, reposición, apelación, súplica, casación, queja, revisión y consulta. Entonces se hace o se conceden unos efectos que son el suspensivo o devolutivo. Entonces vamos a ver esos medios uno por uno: reposición, apelación, súplica o casación. A partir de mañana comenzaremos a ver eso. Primero, el régimen de las excepciones previas, nulidades, duración del proceso y medios de impugnación. Bueno, entonces ya faltan 17 minutos. Podemos dar por terminada la clase. ¿Y el partido de hoy es a qué horas? 7:30. 7:30, doctor, 7:30. de la noche. Sí, señor. Entonces estaremos pendientes de ese partido, haciéndole fuerza a nuestra selección. Listo, doctor, muy bien. Falcao no juega, ¿cierto? Entonces la alineación, doctor, no he mirado. No, señor, no juega por una fracción. Ay, qué lástima. ¿Qué problema? Sí, James medio se recuperó y vuelve. y bueno. Pero ¿qué tal James, Falcao y Cuadrado? Ah, esos son los tres, Esa era la tripleta que la necesitábamos. tripleta. Pero si, Vamos a tener fe. si Falcao está fregado, entonces Sí. hay que... Porque que James también está afectado, ¿no? Sí, eso dicen. Puede Dicen. ser que James no se afecte y pueda jugar, Está porque Cuadrado solito no hace todo. Cuadrado es un excelente jugador, maravilloso, pero él solito no puede. Él se Necesita mata, él hace claro. todo lo posible, es una berraquera de jugador. Entonces vamos a hacerle fuerza a la selección Colombia. Claro, doctor, ahí estamos. Entonces, si pierde la selección Colombia, ustedes Ay. tendrán 0 en el primer examen. No. Así tampoco, doctor. Así No, tan, No, doctor. doctor, ¿cómo nos va a hacer gol así? No, doctor. así tan fuerte, no, no. No, Si empato gana no hace exámenes, el resto está bien. Y vamos a ganar con el gol. Y si gana, entonces, ¿qué? No, Empezamos nadie- con 5. Exonerados del examen, del parcial, doctor. Bueno, bien, entonces, hoy estamos a jueves 11, ¿cierto? Sí, 11 de señor. noviembre, Sí, sí, doctor. señor. Y mañana sería noviembre 12, viernes. 12. ¡Ay! Y el lunes es festivo. Sí, señor. Sí, señor. Uy, entonces vamos a tener un fin de semana grande. Ujú, para celebrar el triunfo. Dios Sí, quiera. claro, porque el 12 se termina el viernes, ¿no? Y entonces viene viernes, sábado, domingo y lunes festivo. No, que tenemos un fin de semana muy lindo. Y si gana la selección Colombia, con mayor razón. Es mejor, doctor. Dios Pasamos quiera. con 5. Pero qué difícil es, porque es que ganarle a ¿A Brasil. Brasil? Es duro. Brasil. Pero no imposible, ¿cierto? Sí, no, doctor. No imposible. Eso de pronto podremos meter a alguno de nuestros jugadores que esté inspirado. Desgraciadamente, Falcao, que sea excelente, no puede. Y que ninguno se gane una tarjeta amarilla y que lo saquen, ¿no? Esa sería la otra. Porque como que hay muchas tarjetas amarillas, entonces nos pueden sacar. Bueno, muchachos, un placer Bueno, saludarlos. Que pasen Igualmente, doctor. un buen fin de semana. Bueno, Gracias. pues, Hasta luego, doctor. Muchas descansen. gracias. A Bueno, ustedes, Gracias, pues. doctor, muy amable. Mañana, Gracias. doctor. Muchas Gracias, gracias. doctor. Bueno, chao, Buen chao. día, Día. doctor. Dios lo guarde. Bueno. Gracias. Igualmente, gracias.